Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la circuncisión y a ver de dónde viene esto y qué relación tiene, digamos, con nuestra actualidad. Porque todavía hay gente que se la hace. ¿Qué sentido tiene? ¿Y para qué generalmente se usa? Mira, aquí dice que la circuncisión se usa más que todo por razones terapéuticas, especialmente en el caso de la vanilitis crónica, que son infecciones provocadas en el pene por infecciones, digamos, virales, y también por la fismosis o la parafismosis. ¿Ok? Estas cosas, por ejemplo, la vanilitis tiene que ver cuando el pene, que no es aseado higiénicamente, entre el prepucio y el glande se va produciendo una cosa que se llama esmegma, y este, si se mantiene ahí y no se lava, finalmente va a producir bacterias que pueden dañar la misma piel. Ya, entonces nos dice aquí el wiki que en general esto se usa para una cosa más higiénica y evitarte este tipo de infecciones, y la fismosis, que tiene que ver cuando el prepucio está muy cerrado y no lo puedes hacer hacia atrás, digamos. Entonces los médicos cortan eso y ya no tienes problemas, ni con las erecciones, ni con dolor, en fin. Eh, una cosa muy interesante que vi aquí, que dice que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera la circuncisión como parte de conjunto más amplio para medidas para prevenir la infección por VIH. Las medidas incluirían la promoción de prácticas sexuales seguras y el uso del preservativo. Por tanto, la circuncisión no sustituye otros métodos, pero sí ayuda a prevenir el contagio por otras infecciones, tanto virales e infecciosas. Eso yo no sé, me parece extraño, pero bueno, si lo dicen ellos. Existen diferentes tipos de formas de efectuar la circuncisión, dice, donde se ve el corte y la cantidad de prepucio eliminado. Pero la regla de esto es que el glande queda permanentemente al descubierto. Esto es algo muy extraño porque todos los que tenemos prepucio, o sea, yo no concibo una masturbación sin mi prepucio, pero aparentemente dicen que no causa dolor permanente, ya que, digamos, la piel del glande en los circuncidados va endureciendo y se va haciendo más dura, evitando, digamos, el dolor permanente que conllevaría, digamos, la frotación con tu ropa interior, en fin. Dice, el Consejo de Europa considera que la circuncisión ritual efectuada a los niños sin una razón terapéutica es una violación a su integridad física. Esto quiere decir que, por ejemplo, en prácticas, sobre todo judíos cristianas, incluso de mucho hace tiempo, ya era común, por creencia, que a los niños los circuncidaban. Hoy por hoy dicen que no es una regla general, pero sí se sigue haciendo en ciertas religiones. Dice, la circuncisión plantea algunos problemas éticos y es causa de controversia aún, de debate médico y sobre todo legal. Dice, ninguna organización médica recomienda la circuncisión universal a todos los varones, ni tampoco su prohibición, o sea, están en un punto gris. Las posiciones de las principales organizaciones médicas del mundo varían desde la que se considera la circuncisión facultativa de los bebés y niños como práctica que carece de riesgos significativos, hasta la que sostienen que los procedimientos de beneficio para la salud superan los riesgos, y que muchos científicos vuelven y repiten que disminuye el riesgo por infección de VIH y otros tipos de infecciones. Pero yo no entiendo, o sea, lo del VIH, eso hay que estudiarlo mejor, porque supongo que se referirá a que la piel del glande puede estar más propensa con un prepucio a ser más suave y el virus puede entrar también con mayor facilidad, a diferencia de un circuncidado. No lo sé. En cosas de higiene te creo. Nos dicen el origen de esta.
La circuncisión es mencionada en el siglo V a.C. por Heródoto, quien la nombra en su segundo libro Historias y atribuye su origen a los egipcios. Ojo, fueron los judíos quienes desde hace más de 3.500 años empezaron a practicar la circuncisión de forma obligatoria para los varones. Pero se dice que es aún más antigua, incluso en la antigua Mesopotamia ya se realizaba. Volviendo a los tiempos modernos, nos dice también el wiki que, por ejemplo, en un libro publicado por Douglas Berner en el 1949 llamado El destino del prepucio, argumentó persuasivamente que la evidencia disponible en este momento mostraba que los riesgos superaban los beneficios conocidos. El procedimiento no fue cubierto por el Sistema Nacional de Salud y las tasas de circuncisión se redujeron a partir de eso en Gran Bretaña y en Estados Unidos, por lo cual la práctica se lleva únicamente, la obligatoria, más que todo en asuntos religiosos y asociaciones que lo ven como una buena práctica, pero no es obligatorio hacérselo porque aunque dicen que se puede prever ciertas infecciones, no son, digamos, la única forma de contagiarse. Aquí lo que nos interesa. En 1986 surgió una asociación entre la circuncisión y las tasas de infección del VIH reducida entre heterosexuales. La evidencia experimental era necesaria para establecer una relación de casualidad. Por los 3 ensayos aleatorios controlados fueron encargados por un medio de reducir el efecto de factores de confusión. Dice que la Organización Mundial de Salud promovió la circuncisión en poblaciones de alto riesgo, como por ejemplo África, para reducir la propagación de VIH, aunque algunos han cuestionado la validez de los ensayos en África, lo que llevó a una serie de investigaciones a cuestionar, digamos, la circuncisión en sí como estrategia de prevención. Ahora, ¿por qué circuncidarnos? Los beneficios que señala, sobre todo la OMS, bueno, para prevenir infecciones, en especial la del VIH. Reduce el riesgo, y otros beneficios que nos dicen, reduce el riesgo de infecciones del tracto urinario, disminuye el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, como papiloma, chancro o sífilis, protege contra el cáncer de pene, reduce el riesgo de cáncer cervical en la mujer del hombre que transmite, previene la inflamación del glande, vanilitis, y del prepucio, reduce en 60% el riesgo de infección por VIH, permite que el pene se mantenga más limpio, con menos esmegma y facilita la colocación del condón. Pero aún sigue siendo la práctica en que la circuncisión sigue siendo usada sobre todo para tratamiento en caso de vanilitis o prepucioplastia, que digamos es el nombre que es menos agresivo para ese tipo de circuncisiones. Pero sobre todo la recomiendan, vuelvo y repite, para la fismosis patológica. Ahora, contradicciones. La circuncisión está contraindicada en niños con ciertas anomalías genitales estructurales, como la abertura de la uretra fuera de su lugar, curvatura del pene, penes genitales ambiguos, porque el prepucio puede ser necesario en una cirugía reconstructiva, circuncisión contraindicada en bebés y prematuros. Ahora, los factores que nos importan. A los hombres circuncidados no se les acumula el esmegma, dice. Aunque a otros hombres sin circuncidar tampoco se les acumula esmegma con tal que mantengan una higiene básica.
El único problema que podría darse entre hombres sin circuncidar, con dificultades para retraer el prepucio, fismosis, el placer y la vida sexual. Los efectos de la circuncisión sobre la sexualidad son objeto de debate. No existe consenso en la comunidad científica. Los defensores de la práctica dicen que la circuncisión no disminuye la sensibilidad del pene, mientras que otros afirman que sí. Ya que, vuelvo y repite lo que te dije antes, pierde la sensibilidad del pene con el tiempo, por un proceso llamado queratinización. Es lo que te decía yo, que se va endureciendo, digamos, la piel del glande. Pero aún así no afecta, por los mismos usuarios que lo han hecho, por ejemplo, disfunción eréctil o propagación en el acto sexual. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo, y es lo que nos interesa también, cómo evitaría el contagio por VIH? Las capas superficiales de la piel del pene contienen células Langer que son objetivos para el VIH. Retirando el prepucio se reduce el número de estas células. Cuando un pene no circuncidado está erecto, durante el coito los pequeños desgarros de las superficies internas del prepucio entran en contacto directo con las paredes vaginales, proporcionando una vía para la transmisión. Sin embargo, no está demostrado que estos desgarros ocurren en caso de ocurrir relaciones sexuales en un individuo sin circuncidar. De hecho, hay estudios que indican que los desgarros son más frecuentes en hombres circuncidados por tener menos tejidos, sin elasticidad. Pero muchos indican que se puede solucionar simplemente con un lubricante en el glande y su perspectiva de la cicatriz. La OMS indica que la circuncisión masculina es una intervención eficaz para el VIH, pero debe ser realizada por profesionales capacitados en condiciones y conocimiento. O sea, es lo que te decía yo, que en ese proceso de endurecimiento puede que el virus no entre, especialmente si tiene células donde el VIH va a ir a atacarlas, ¿no? Ahora, en evidencia dice que la circuncisión no protege del VIH a las mujeres o a la persona a la que tú penetras. ¿Ok? Y menos a las... Mire, dice aquí, y esta está sin determinar que ofrece algún beneficio a los homosexuales. Se ha encontrado estadísticas sobre los índices de incidencia del SIDA y el porcentaje de hombres circuncidados. Es precisamente este tipo de datos los que han llevado a la OMS a considerarla como un factor de menos riesgo para contraer el virus. Dice que, por ejemplo, y esto lo han, digamos, lo han publicado y lo están transmitiendo, entonces ya, por ejemplo, llegó que en un promedio de circuncidados por año, entre Europa y Estados Unidos, los norteamericanos están más circuncidados en un 50% en relación a sus compares europeos, que están en un 33%. Y en América Latina, por muy debajo del 10% de la población de hombres se circuncidó. De acuerdo con la AMS y UNOCIDA, la circuncisión es una estrategia de prevención adicional, más no es una condición que te libre del virus. Ahora, para el papiloma humano, aunque la mayoría de las infecciones por papiloma son asintomáticas, dice, la circuncisión se asocia a una reducción de la prevalencia de estos tipos de infecciones. ¿Ok? Recuerden que el papiloma humano puede provocar el cáncer, y sobre todo a la persona a la que es penetrada, porque en hombres no se ve que el virus afecte, solamente aparece un pequeño chancro, pero por la misma razón, por este endurecimiento del glande sin prepucio, puede que el virus no logre entrar, ni se establezca ahí. ¿Ok? Ahora, eso sí, lo que tiene que ver con problemas de inflamación del glande, que se llama vanilitis,
En la mayoría de los casos estas condiciones se dan en los varones no circuncidados, afectando al 11% de hombres no circuncidados, dice. Se cree que entre el espacio húmedo, caliente, debajo del prepucio facilita el crecimiento de patógenos, en especial cuando la higiene es deficiente. Las levaduras, las candidiasis, que son hongos, son las más comunes y generalmente están asociadas a condiciones donde no hay higiene ni ventilación, pero ambas ya pueden ser tratadas con antibióticos. Pero en general muchos hombres deciden cortarse el prepucio por este tipo de... Si ya son recurrentes en tu vida, digamos los dolores en el glande, y eres un no circuncidado, probablemente te lo recomienda el doctor, ¿no? Y finalmente nos habla que los beneficios o sea, que digamos, si alguna persona prefiere no circuncidar o no, por temas sexuales, de placer sexual, la verdad que no está bien definido. Cada uno sabrá más o menos qué se le hace, y es lo que te decía yo. Ahora sí, para hablar directo con ustedes en la cámara. Lo que te decía yo, por ejemplo, muchas formas de masturbación que los que tenemos prepucio van muy relacionados al mismo prepucio. O sea, es muy complicado, por ejemplo, que te estés masturbando y que no llegue y no sentir por el prepucio, digamos, el roce donde te gusta. Ahora, es igual para los circuncidados, dicen que no hay mucha diferencia, que el placer lo sientes en el mismo sector, pero tienes que rozar, digamos, ya con otra persona o con tu mano. Generalmente el prepucio en el acto sexual siempre va detrás también, o sea, no es un factor incidente para el roce en el mismo y el placer del mismo, para el pene. Entonces, pero por ejemplo, en actos como lo que es el sexo oral, la masturbación, en fin, sí, el hombre ya está más, los no circuncidados están más acostumbrados a hacer partícipe el prepucio en el acto de frotar, porque las manos, por ejemplo, pueden estar muy duras, y si no estás lubricado, y si no lubricas y no te lubricas la mano, probablemente te puedes dañar y te puede rozar. Entonces por eso usan el prepucio. Ahora, en alguien circuncidado puede que ya estén acostumbrados a lubricar y tener otro tipo de maniobras para alcanzar el mismo placer. Así que bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece, que son circuncidados o no? ¿O cómo les gusta a ustedes los hombres, más circuncidados o no circuncidados? Yo me quedo con los no circuncidados todo el rato. Aunque debo admitir que he estado con unos circuncidados, pero no me he dado cuenta tampoco. Llegamos hasta acá, muchas gracias y nos vemos en otro video. Cuídense mucho, chicos. Chao.